Gallac, profe de ajedrez en la escuela de APA. A ver, hace muy poquito el lugar Lichess ha creado unos algoritmos para estudiar táctica y bueno, y son muy interesantes a la hora de poder programarnos el entrenamiento. Como todos conocéis, me gusta mucho el entrenamiento en tablero, que es como deberíamos hacerlo. De hecho, insisto e insistiré muchísimas veces que todas las posiciones, aunque las tengamos en el ordenador, que es más cómodo, y aunque el ajedrez tenga mucha transferencia, las debemos pasar a tablero, que es donde luego vamos a jugar en el supuesto de que no queramos competir o a competir en el caso de que sí que lo vayamos a hacer. Entonces todo el aprendizaje que se transfiera a tablero va a tener mucho más rendimiento porque evitamos ciertos problemas que nos suelen dar el hecho de jugar directamente en pantalla, que es muchas veces la impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, yendo a la herramienta de táctica, Lichess ahora acaba de generar unos algoritmos, perdón, queremos estar registrados para hacerlo. Entramos en mezcla saludable y vamos a trabajar, tenemos diferentes secciones en las que podemos trabajar diferentes aspectos del ajedrez. Entonces, aunque yo no lo habría categorizado tal cual está, el trabajo es impresionante, indiscutiblemente. Sí que quería ver que podemos dirigir con nuestro entrenador nuestro entrenamiento básicamente con esto, siempre y cuando tengamos claro, por ejemplo, que vamos a trabajar de manera sistemática. Inicialmente, en los primeros estadios, vamos a trabajar estos temas tácticos: pieza encerrada, enfilada, clavada, descubierta y ataque doble. Me gustan en este orden. La enfilada para Lichess es pincho, pero bueno, vamos a empezar un ejemplo con pieza atrapada. Lo importante aquí es que tengamos que ver siempre el porcentaje de entrenamiento. Vamos a basarlo, el entrenamiento se va a basar muy mucho en cómo se entrena para cualquier otro tipo de deporte. Vamos a hacer mucho entrenamiento de base, sencillo, por eso el hecho de no estar registrado, y después entrenamiento que se llama de alta calidad o de alta intensidad, en el cual vamos a sacar rendimiento, que es el difícil. No podemos estar trabajando siempre en modo muy difícil porque nos quemamos. Eso es un principio básico de entrenamiento, y tampoco muy fácil porque nunca alcanzamos, nunca llegamos a superarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir elevando nuestro techo, es decir, que lo que antes nos resultaba difícil cada vez lo sea menos, y vamos a la parte básica de nuestro ajedrez, que cada vez se vaya elevando. Entonces, la primera prueba que tenemos que hacer es ver las posiciones, hacer una pequeña prueba de 10 posiciones en los temas tácticos que hemos visto: pieza atrapada, enfilada, clavada, aunque me imagino que aquí en Lichess mezclarán el tema táctico de clavada con explotación de la clavada, y luego ataque doble. Vale, vamos a hacer 10 posiciones de cada uno de los temas tácticos que hemos mencionado: pieza encerrada 10, enfilada 10, clavada 10, descubierta 10 y ataque doble 20. ¿Y por qué ataque doble 20? Porque el ataque doble es el tema táctico más recurrente en ajedrez, el más complicado porque atañe a más piezas y da más casuística, ¿no? Porque se puede atacar a pieza, o pieza casilla, o pieza y amenaza, o, o dos amenazas a la vez, etcétera. Entonces, la casuística del ataque doble es más compleja. De hecho, digamos que todo parte del ataque doble. Entonces, le dedicaremos el doble de posiciones al ataque doble que al resto. Bien, empezamos con 10 de pieza encerrada y tenemos que buscar el siguiente porcentaje. Tenemos que hacer 8 bien mínimo. Si hacemos 8 bien mínimo, bien, y así con todas. Tenemos que buscar un 18, tenemos que hacer 10 posiciones 8. En el caso de que no acertemos con esas 10 posiciones 8, 10 posiciones 8, 20 posiciones 16, en el caso de que no cumplamos esto, directamente lo que tenemos que hacer es ir a libros más sencillos, que sería Divertitactic y mi primer libro de táctica,
que luego podemos continuar con mi segundo libro de táctica. En inglés hay otros libros también que son interesantes, pero bueno, en principio, como queremos también explicaciones, buscaremos Liberty Tactic y mi primer libro de táctica. Y una vez los tengamos hechos, volvemos a hacernos la prueba. Una vez tengamos hecha la prueba, si pasamos, el método de entrenamiento sería hacer 50 posiciones con ese 80% mínimo de, de, de trabajo, 50 posiciones en pieza atrapada, 50 posiciones en enfilada, 50 posiciones en clavada, 50 posiciones en descubierta y 50 posiciones en ataque doble. Una vez hemos hecho eso, ya podemos ir mezclando las posiciones básicas, que tendremos que seguir trabajando con algunas posiciones ya en sesión registrada para que nuestro elo vaya fluctuando. Y en el momento que ya nuestro elo va fluctuando, dentro de los problemas nos van a poner problemas cada vez de más nivel, con lo cual nuestro elo va a ir subiendo, ¿no? En principio, por ejemplo, vamos a hacer una sesión de 10, juegan las blancas y ganan pausa. Pues bueno, aquí vemos que la pieza atrapada, la dama, no tiene salida y va a perderse. Entonces, bueno, generalmente pieza atrapada va acompañada con mal menor. Mal menor no va a ser capturar el peón de C5, sino será capturar la torre. O directamente defendernos con la dama para que sea la torre la que mueva y la torre gana columna. O al revés, es la torre la que viene para que capturemos y la torre se ha activado un poco. Aunque en este caso la torre no se va a activar porque tenemos este jaque después que daría entrada a nuestra dama, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos que calcular un poquito, ver las opciones del rival. En este caso, una pieza atrapada, que es la dama, ganamos material. Siguiente, juega las negras y ganan, pausa. Bien, aquí seguimos con pieza atrapada, entonces vemos que la dama no va a tener salida y no tiene nada peligroso que hacer. Seguimos. Juegan las blancas y ganan. Pieza atrapada. Aquí atrapamos la dama otra vez. Tenemos esa jugada de dama que va a capturar con el alfil. O dama por torre y hacemos dama por A1 y ganaremos material. Entonces ejecutamos. Siguiente posición. Juegan las negras y ganan pausa. Parece que torre F7 gana la dama, no tiene salida. Y la fila 7 está perdida. Entonces, me imagino que las blancas jugarán dama por F7. Vale, aquí el jaque de caballo no era peligroso porque no, al estar la dama y el rey en casillas de distinto color, que es un truco fácil para saber si te van a dar un doble, sabes que no te lo van a dar y ya está. Siguiente posición. Juegan las negras y ganan, pausa. Bueno, aquí tenemos un torre H6 y vemos que la dama no puede salir por F5 con jaque porque el caballo domina la casilla. Aquí como mal menor tenemos el jaque de alfil. Entonces, si capturamos con torre, la dama sale y ahora tenemos que calcular si, por ejemplo, el rey se desplaza a F8 para defender el peón de G7, que es el que está defendiendo la torre. Las blancas no tienen más jaques y entonces tienen que perder la dama. Nada, eligen la variante sencilla. Siguiente posición. Juegan las blancas y ganan, pausa. Aquí parece que la dama puede salir y le vamos a cerrar el paso. Entonces no puede porque está el caballo. No puede en la primera porque está la torre. No puede en D2 por el caballo. En E2 tampoco puede por el alfil.
Y si dama por alfil, dama por d3, y a b3 y a a4 tenemos la torre cubriendo. Entonces, pues nada, ejecutamos alfil d3. Muy bien. Seguimos. Juegan las negras y ganan. Aquí se ha quedado captura errónea en el final, porque después de esta jugada las negras tienen que dar el caballo por el peón, y después de peón por peón tenemos que jugar el final que no es excesivamente complicado porque nuestro rey va a capturar y después apoyará aquí, y si el rey blanco viene a proteger el peón, va a llegar un momento que va a tener que moverse, y cuando se mueva nuestro caballo capturará, luego regresa y pasa el peón defendido por detrás. Bueno, otra manera de perderlo. Siguiente posición. Juegan las blancas y ganan pausa. Pues aquí tenemos torre a1. Como vemos, la dama no puede ir. Aquí está el rey, bendito rey ahora. Y en c4 está el alfil controlando la casilla, con lo cual las negras van a perder material y tenemos la fortuna de que el alfil no se ha movido y no nos pueden dar un jaque a nuestro rey. Con lo cual, ese tiempecito que tenemos extra nos concede ventaja material. 2, 4, 6, 8. Vamos a por la novena. Juegan las blancas y ganan. Pausa. No siempre, en todos los casos, como veis, se encierra la dama, aunque es la pieza más jugosa para encerrar. En este caso es captura con encierro. Capturamos el alfil. La dama no puede moverse a g5 porque está nuestro alfil. Tampoco puede ir a e1 y f2. O sea, por la diagonal no escapa. Por la columna h no puede escapar, y entonces seguramente hará la dama por h3, porque no tiene nada más fuerte, tiene un jaque, pero capturamos y mantenemos la misma amenaza, con lo cual sería un suicidio todavía peor. Y última posición, juega la blancas y ganan, pausa. Es curioso que una jugada fuerte tengamos una jugada tranquila y la torre esté encerrada, ¿no? El jaque completamente desafortunado. Bueno, la solución es rey a d2, que la torre no puede salir, pero precisamente no puede salir por el jaque. Es curioso este tipo de jugadas. El alfil estaba muy bien donde estaba y permitía este jaque o sacar la torre por aquí, por b3. Después de este jaque, pues torre por, alfil por, y estaríamos tocando el peón de f3 y ganaríamos la partida seguramente. Es complicado, como narices ha empeorado las negras su posición estando ganadas. Bueno, sí, entregan material, pero lo entregan ahí y ya está. Pues nada, espero que os haya gustado las recomendaciones. Quiero que se trabaje inicialmente en estos motivos tácticos, que son muy, muy, muy importantes. Son la base del ajedrez. En la pieza encerrada es un motivo de pieza que no ha quedado protegida, y en los primeros estadios del juego obviamos muchas veces. Se dan muchas posiciones en las que permitimos un caballo por c7 o permitimos un alfil por b7. Y también se dan muchas posiciones, como hemos visto durante el vídeo, de capturas
completamente, a veces absurdas, en las cuales estamos perdiendo material sin darnos cuenta, ¿no? Hacemos una captura o la última y perdemos material rápido.